Buenos días, Cinevap. Muy buenos días a todos. A nombre de los integrantes del Grupo Coordinador de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación y el mío propio, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes que se tomó el tiempo para celebrar el 4º aniversario de la red de forma activa a través de esta conferencia magistral. Estimados colegas, fue en el marco de la Semana Nacional de la Evaluación, el 26 de mayo de 2016, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se firmó la Declaratoria de Guadalajara, con el objetivo de conformar una red nacional de instancias estatales de monitoreo y evaluación. Cierto es que cada uno de nuestros estados, la agenda de monitoreo y evaluación para el desarrollo ha avanzado con distintos resultados ante contextos muy distintos. Pero algo hay en común entre nosotros, que todos estamos comprometidos con estas herramientas para construir marcos argumentativos relevantes que nos ayuden a aumentar el nivel de la discusión de las políticas públicas y a mejorar los resultados en la gente. El impulso de esta agenda requiere de trabajo colaborativo y de enfoques innovadores para abordar los desafíos de desarrollo en nuestros estados. Y ante esta crisis sin precedente, debemos adaptarnos a una nueva normalidad que incluye, entre otras cosas, repensar la función de monitoreo y evaluación dentro de sistemas más interconectados. Esta red es una oportunidad para expandir nuestra frontera de conocimiento sobre los resultados de la evaluación en la generación de cambios sustanciales en las políticas y programas de los gobiernos. Deseamos que este encuentro nos motive a seguir avanzando en esta agenda y seguros de nuestro compromiso con la importancia de estas herramientas, compartamos nuestros conocimientos con los demás. Enhorabuena y feliz 4º aniversario. Cedemos el uso de la palabra al licenciado Wismar Soeronis para la bienvenida y presentación de las conferencistas. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias también, maestro Juan Gamboa, por el mensaje. Pues antes que nada, pues agradecerles a todos su presencia y les doy la más cordial bienvenida a todos, pero en especial a las conferencistas que nos acompañan el día de hoy. En primera instancia, pues quisiera felicitarlos a todos por un año más de compartir experiencias, de compartir aprendizajes. Esto ha hecho que nuestro grupo sea muy nutrido y que pues juntos vayamos consolidando nuestras funciones en nuestros ámbitos de competencia. Quisiera agradecer y darle la bienvenida a Cintia Martínez y Alejandra Martínez, dos grandes mujeres que lideran importantes proyectos y que se han convertido también en compañeras de grandes trabajos aquí en el estado de Yucatán, ya en temas de planeación, seguimiento y evaluación. Nos han apoyado mucho. Y pues, sin más, quisiera leerles una breve reseña de cada una de ellas. Iniciaré con Alejandra Martínez. Ella es maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diplomados en políticas públicas impartidos por instituciones educativas de México, así como también por organismos internacionales como la CEPAL. Cuenta con más de 7 años de experiencia en materia de gestión para resultados, presupuesto basado en resultados, gasto federalizado, ciclo presupuestario, así como experiencias en la construcción del actual sistemas de monitoreo y evaluación del gobierno federal. Se ha desempeñado como funcionario público en instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Coneval y el CONACYT. Ha colaborado en planeación e implementación de talleres de capacitación para funcionarios públicos, así como en mesas técnicas para la revisión de indicadores de programas sociales a nivel federal. Sus intereses incluyen la planeación, presupuesto, monitoreo, el ciclo presupuestario, así como la evaluación de políticas públicas sociales. Actualmente se desempeña como especialista en monitoreo y análisis de datos en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
A continuación, me permitiré leerles o compartirles la reseña de Cintia Martínez Domínguez. Ella es maestra en Desarrollo Internacional por la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una especialidad en Sociedad Civil por la Universidad de Texas en Austin. Antes de incorporarse al PNUD, trabajó en la academia y en organizaciones de la sociedad civil como investigadora y en el diseño e implementación de políticas públicas. Cuenta con 11 años de experiencia en temas de inclusión social, desarrollo económico, planeación estratégica, participación ciudadana y responsabilidad social. Actualmente es coordinadora del proyecto de implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional en el PNUD México. Como verán, pues una vasta experiencia que nos va a ayudar mucho y que la vamos a aprovechar en esta sesión. Le cedo la palabra a las conferencistas. Muchas gracias. Gracias, Wismar. Pues muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias por conectarse en esta sesión. Pues primero que nada, agradecer al Grupo Coordinador de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación la invitación girada al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para presentar esta conferencia y justo en el marco del 4º aniversario de esta red, lo cual para nosotros incluso pues lo hace muchísimo más importante que nos hayan hecho el honor de participar en estos momentos. Soy Cintia Martínez, coordino el proyecto de implementación de la Agenda 2030 en el PNUD México y me acompaña mi colega Alejandra Martínez, quien es, como ya mencionaba Wismar, especialista en monitoreo y análisis de datos en el marco del proyecto. Pues sin duda ustedes conocen ya la importancia del monitoreo y la evaluación en los programas. Y justo en este marco, en la necesidad de incorporar el enfoque de la Agenda 2030 a estos procesos de monitoreo y evaluación, surge esta necesidad a partir de 2 grandes temas. El primero, que justamente es la más obvia, contribuir al cumplimiento de los metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por otro lado, como tal, pues sería más bien que los programas públicos ya tengan este enfoque de inclusión de la Agenda 2030, ¿no? De este enfoque de desarrollo sostenible, el enfoque de derechos humanos. ¿Y qué quiere decir prácticamente que los programas tengan este enfoque? Pues que todos los esfuerzos se focalicen en actividades muy concretas, ¿no? Por ejemplo, que podamos generar crecimiento sin mermar al ecosistema, que podamos proveer de medios de vida a las personas que se encuentran en situación de pobreza sin, de nuevo, que tenga un impacto importante en el medio ambiente. Que podamos reducir brechas de desigualdad, que podamos tener sociedades más justas, instituciones mucho más sólidas. Y así es como surge este proyecto de implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional, donde el PNUD tiene este compromiso con los gobiernos locales para generar estrategias muy concretas de implementación de la Agenda 2030 en los diferentes niveles de la política pública. Y aquí algo que estamos tratando de implementar e innovar es hacer procesos de monitoreo y evaluación con el enfoque de la Agenda 2030, con este enfoque de inclusión. Vamos a proyectar una presentación que me parece, Ale, si me puedes apoyar, para decirles prácticamente qué es lo que estaremos viendo el día de hoy. El día de hoy el día de hoy, bueno, como les decía, me está acompañando mi colega Alejandra. Ella les va a dar toda la parte conceptual del horizonte de monitoreo y evaluación con el enfoque de la Agenda 2030 y más adelante yo les voy a contar las actividades que estamos realizando a nivel estatal. Si pasamos a la siguiente. El día de hoy la conferencia se va a centrar en estos grandes temas. El primero es el monitoreo y la evaluación como parte del ciclo de vida de las políticas públicas, el horizonte del monitoreo y evaluación, por qué y para qué, cómo vamos a sumar el enfoque de la Agenda 2030, este enfoque de inclusión en estos procesos de monitoreo y evaluación, cuáles son los desafíos actuales y por último compartirles la experiencia del PNUD en el trabajo en estos
procesos en particular con gobiernos subnacionales. Entonces voy a ceder la palabra a mi compañera Alejandra y pues más adelante, regreso. Hola, buenos días. Espero que me escuchen bien. Estoy tratando de manejar la presentación. Permítanme. Listo. A ver. A ver, creo que vamos a tener un poco de retardo en el pase de láminas, pero bueno, nuevamente agradecer la invitación de Wismar a este importante evento y pues refrendar la importancia que esta red tiene para reflexionar no solamente sobre los temas de monitoreo y evaluación, bueno, como estas como herramientas para la implementación de políticas públicas, programas públicas, sino también en temas de medición de la pobreza. Y pues bueno, como ya comentaba Cintia, hoy vamos a platicar de diferentes temas. El primero de ellos es reflexionar un poco sobre el monitoreo y evaluación como parte del ciclo de vida de las políticas públicas. Ustedes saben que toda política, todo programa, toda intervención pública tiene un ciclo de vida que se caracteriza por tener diferentes etapas que van desde el diagnóstico hasta la evaluación. Sin embargo, desde el enfoque de la Agenda 2030, incluimos una etapa más, que es la etapa de sensibilización, que básicamente trata de hacer un proceso de reflexión, de acercamiento, para que los diferentes actores que se pueden involucrar en el diseño de políticas públicas puedan estar muchísimo más cercanos al proceso y puedan comprender su relevancia. Y también comprender cuál es la relevancia de que estos instrumentos se diseñen y se implementen con el enfoque de la Agenda 2030. Particularmente nos interesa hacer énfasis en el monitoreo y la evaluación, que es el tema que nos trae aquí el día de hoy. Y pues bueno, ¿qué entendemos por monitoreo? El monitoreo es un mecanismo por el cual se da seguimiento puntual a un grupo de indicadores o parámetros que fueron diseñados específicamente para una política o un programa, cualquier tipo de intervención. Mientras que la evaluación es una valoración de los resultados que se han alcanzado a través de una intervención pública y además a partir de una evaluación podemos conocer más información sobre cómo se ha llegado a estos resultados, los impactos generados o los procesos que están involucrados. Y pues bueno, ¿qué tiene de relevante el monitoreo y la evaluación en el contexto del ciclo de vida de las políticas públicas? Primero, pues como parte de las etapas de una intervención, no solamente estamos frente a actividades que debemos de realizar de manera rutinaria o que debemos de realizar por el hecho de atender un aspecto normativo, por el hecho de que estemos obligados a realizar el monitoreo y evaluación dentro de cierta norma. Por el contrario, el monitoreo y la evaluación, al ser actividades que se complementan entre sí, nos permiten generar información veraz, rica, que podemos emplear en la toma de decisiones en cualquier otra de las etapas o aspectos de una intervención pública. Trátese de un tema de planeación, trátese de un tema de presupuesto, por ejemplo. Y precisamente estos puntos son los que también nos llevan a enmarcar al monitoreo y a la evaluación como parte de la gestión por resultados para el desarrollo. La gestión por resultados para desarrollo como una estrategia de gestión que orienta las acciones de los actores públicos para la creación de valor público, es un mecanismo, es un medio que nosotros empleamos para generar cambios sociales con equidad, pero que además estos cambios sociales sean sostenibles. Entonces, el monitoreo y la evaluación al mismo tiempo se insertan dentro de la gestión por resultados para desarrollo para nuevamente generar información que permita enriquecer otros aspectos de la intervención. No me detengo mucho, ahorita lo seguimos platicando. Y ahora, características del monitoreo y de la evaluación. Y esto es muy importante. Pareciera que este cuadro lo que nos muestra es monitoreo,
contra evaluación, como si quisiéramos hablar de un proceso competitivo y ver qué es mejor, el monitoreo o la evaluación, pero en realidad no se trata de eso. El monitoreo y la evaluación son actividades complementarias y que son instrumentos que con un adecuado uso podemos enriquecer muchísimo nuestras políticas públicas. Entonces, primero, el monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? El monitoreo es un proceso continuo que se lleva a cabo durante toda la vida del programa o de la intervención pública. Principalmente, su objetivo es, a través del uso de indicadores o ciertos parámetros, determinar el progreso de la intervención y cuantificar el avance o retroceso en la gestión de la intervención. Ojo, aquí es muy importante que resignifiquemos el monitoreo y pensemos que los indicadores no necesariamente nos hablan sobre la gestión de la intervención. También los indicadores nos pueden dar información sobre los resultados de la información. También lo dejo ahí para que adelantito platiquemos al respecto. Y perdón, no sé por qué se movió. Ahí. Y además permite obtener conclusiones sobre el avance en el uso de recursos y metas operativas del programa o política. Además, es una actividad que realizamos de manera interna. El monitoreo es un proceso que se lleva desde adentro de la gestión del programa o de la política pública, y esto implica que usualmente es una actividad que se lleva a cabo por las personas funcionarias que forman parte de este programa. Y además esto implica que la información que es necesaria para la construcción y seguimiento de estos indicadores se recaba por el personal que forma parte de esta intervención. Ahora, ¿qué es la evaluación? La evaluación, por otro lado, es un proceso que se realiza de manera puntual. De hecho, las evaluaciones, ustedes saben que hay diferentes tipos de evaluaciones, se diseñan para responder preguntas muy específicas sobre algún aspecto determinado de la intervención pública. Esto depende en parte de lo que queramos saber del programa. ¿Qué es lo que queremos valorar? Su diseño, su proceso, los resultados que han alcanzado, los impactos que está generando, u otros aspectos muy específicos de la intervención, y esas ya son evaluaciones muchísimo diseñadas más en términos ad hoc a lo que queremos saber de la intervención. Además, la evaluación nos permite obtener conclusiones sobre la replicabilidad del programa. Esto es muy importante porque tanto el monitoreo y la evaluación nos ayudan a generar información para generar procesos de aprendizaje. Esto es, que a partir de la información que generamos podamos abrir un espacio de reflexión, un espacio de mejora de la intervención en sí misma, pero no solo eso, sino que cuando estamos hablando de diseñar o de implementar algún otro tipo de medida pública, podemos tomar sobre todo la evaluación como una fuente de información para que podamos comprender si esta medida que se ha implementado resulta adecuada para la atención de determinado problema público. La evaluación, además, es usualmente realizada de manera externa. Y aquí, por externa, no me refiero a que es un proceso que se lleva a cabo fuera de la intervención. No, a lo que me refiero es que la evaluación, al tratarse de un proceso externo, requiere de la participación de actores que no pertenecen al programa. ¿Esto para qué? Por criterios de objetividad. O sea, necesitamos que las personas que valoran nuestro programa o nuestra intervención sean ajenas a la intervención para que puedan tener una visión muchísimo más objetiva de lo que se está evaluando del programa y quitemos, no sé, juicios de valor que desde nuestra perspectiva podríamos decir que el programa está bien diseñado o que se está llevando de manera adecuada o que está alcanzando los resultados para los cuales fue creado. Y finalmente, a diferencia del monitoreo, la evaluación requiere en la mayoría de las ocasiones de procesos especiales
para recabar la información necesaria para poder llevar a cabo la evaluación y de un proceso analítico muchísimo más detallado, ¿no? Que atienda a los términos de referencia o a la metodología de la evaluación que vamos a llevar a cabo. Y, permítanme. Y bueno, lo que les quiero platicar siguiente es que tanto el monitoreo y la evaluación aplica para todos los, aquí está, aplica para todos los instrumentos de planeación o política pública. Comúnmente estamos enfocados a monitorear y a evaluar los programas presupuestarios de los 3 órdenes de gobierno. La mayoría de las evaluaciones que hasta el día de hoy se han realizado están completamente enfocados a programas presupuestarios o a intervenciones públicas. Sin embargo, monitoreo no tanto, pero sí evaluación. Las evaluaciones se realizan con menor práctica a otro tipo de instrumentos como puede ser un plan estatal de desarrollo o el plan nacional de desarrollo. Y bueno, y aquí la Agenda 2030, que es un nivel superior de la planeación. Pero aquí el punto es que lo que queremos reflexionar es que el monitoreo y la evaluación no solo son herramientas que podemos emplear para la revisión de los programas presupuestarios. También lo podemos hacer a nivel de política pública y de otros instrumentos de planeación como pueden ser los planes de desarrollo. Y listo. Y ahora sí, el horizonte de monitoreo, ¿por qué y para qué? Que es el tema principal de la conferencia. De acuerdo a la definición del Coneval, el horizonte de monitoreo y evaluación es una representación analítica ideal, partimos del supuesto de que es ideal, del ciclo de acciones de monitoreo y evaluación a los que debería estar sujeto un programa de desarrollo social durante sus primeros años de vida. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a la definición del Coneval, entendemos que el horizonte de monitoreo y evaluación es una guía de acciones que además de la implementación de la intervención, debemos nosotros realizar para poder hacer un adecuado seguimiento y evaluación de la intervención pública. En este sentido, el horizonte de monitoreo se engarza tanto con el ciclo de vida de la política pública como las diferentes etapas que se ven involucradas en la gestión de esta intervención. Por el lado del ciclo de vida de la política pública, partimos desde la identificación de la problemática pública, avanzamos hacia el diseño de la alternativa de solución, llega un largo periodo, que es la implementación de la intervención pública, y finalmente llegamos al estadio de resultados, donde tenemos que analizar si se alcanzaron o no los objetivos para los cuales fue diseñada esta intervención. Y por el lado de horizonte de monitoreo y evaluación, tenemos tres niveles de acción, por decirlo así. Uno que abarca el diagnóstico, la evaluación de diseño, la evaluación de procesos y la evaluación de impacto. Uno intermedio, que más que fases consecutivas, los ponemos así para diferenciarlos, es el diseño de MIR, el levantamiento de la línea base y las evaluaciones de desempeño, resultados y logros de metas. Y finalmente tenemos la definición de indicadores, la mejora de MIR y el seguimiento de los indicadores. Este horizonte de monitoreo, ¿para qué? ¿Por qué y para qué lo creamos? ¿Por qué? Bueno, ya dijimos que el monitoreo y la evaluación se llevan a cabo como herramientas para conocer si la intervención está generando, en qué medida está alcanzando los resultados para los que fue creados y cómo los está logrando. Entonces, ¿por qué diseñar un horizonte de monitoreo para estas intervenciones públicas? Esto se hace para poder acompañar cada etapa del ciclo de vida de esta intervención con la generación de información necesaria para poder hacer estos ajustes en la intervención y en la medida posible mejorarlo. ¿Y para qué? Precisamente para que podamos mejorar la intervención y podamos abrir este espacio de aprendizaje y reflexión
continuo, donde no solamente nos enfocamos en un aspecto de diseño, sino también en un aspecto operativo de la intervención y de resultados. Y permítanme, la siguiente, ahí está. Bajo el enfoque de la agenda, bueno, todavía no me llego a ese punto. ¿Cuáles son las características del monitoreo? Comúnmente, como nosotros lo conocemos y lo llevamos a cabo. El monitoreo normalmente lo llevamos a cabo haciendo uso de la matriz de indicadores para resultados. Esta matriz, ya todos lo sabemos, es una representación resumida del diseño de la intervención que define los principales objetivos de la intervención pública, pero que además incluye los indicadores con los cuales se llevará a cabo esta actividad de seguimiento. Pero lo más importante entre otras cosas, claro, es que no solamente incorpora los indicadores de la intervención, sino también define cuáles son las metas que estos indicadores deben alcanzar en cierto periodo de tiempo. Lo siguiente es que dentro de la MIR tenemos indicadores de resultados y de gestión. Los indicadores de resultados comúnmente, o más bien se asocian, a los indicadores de nivel de fin y a los indicadores de nivel de propósito, mientras que los indicadores de gestión se asocian a los objetivos de componente y de actividad. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, por normatividad, porque como les decía, normalmente llevamos a cabo el monitoreo y la evaluación por aspectos normativos. Por normatividad, comúnmente usamos estos indicadores para la elaboración de reportes trimestrales, semestrales, anuales en atención a criterios presupuestarios. Porque recordemos que el sistema de monitoreo y evaluación dentro de esta gran gestión por resultados para el desarrollo se engarza con otras dos esferas, que es la planeación y el presupuesto. Entonces, en México, con la implementación del presupuesto basado en resultado, hacemos uso de esta información para la toma de decisiones presupuestarias, ¿no? Y con esta intención de romper con un ciclo inercial en la asignación de recursos públicos. Y finalmente, algo que es muy importante que debemos de tener en cuenta es que estos indicadores no son instrumentos estáticos y cambian conforme cambia el programa. Lo cual, al mismo tiempo, se convierte en un área de oportunidad en los aspectos de monitoreo. Primero, partiendo de estas características generales del monitoreo, la primera área de oportunidad que identificamos es que cuando diseñamos nuestra intervención, cometemos algunas faltas en este proceso de diseño que finalmente inciden negativamente o podrían llegar a incidir positivamente en la construcción de la matriz de indicadores para resultados. Entonces, si desde el diseño de la intervención no planteamos adecuadamente la problemática pública para definir una situación de cambio clara, con una población objetivo clara, no vamos a tener una guía, un panorama definido de hacia dónde queremos llegar. Entonces, esto va a incidir negativamente en la construcción de los indicadores con los cuales vamos a dar seguimiento, porque no vamos a medir correctamente esta situación de cambio y no vamos a saber específicamente qué procesos debo de llevar a cabo para poder llegar a ese resultado y sobre todo qué acciones debo de implementar a nivel operativo para poder dar inicio a esta cadena de resultados. Lo segundo, en la práctica hay una prevalencia mayoritaria de los indicadores de gestión. Y esto es, esto se origina, por la disponibilidad de información y en ocasiones por la facilidad técnica que tiene la construcción de este tipo de indicadores. Comúnmente preferimos hacer uso de indicadores de gestión porque son más fáciles de construir. Normalmente hacemos uso de porcentajes para medir los objetivos de componente y actividad.
y normalmente podemos generar la información desde nuestros registros administrativos. Entonces, contamos con todas las herramientas para poder dar seguimiento a estos indicadores. Esta es una situación diferente respecto de los indicadores de resultados, que comúnmente hacemos uso de fuentes externas, como podría ser INEGI, como podría ser Coneval, más otros bancos de información, y tenemos cierta dificultad técnica para la creación de variables necesarias que necesitamos para dar el seguimiento a nuestros indicadores. Y esto se engarza con el siguiente punto: disponibilidad de información para la construcción de indicadores y de monitoreo. Uno de los aspectos fundamentales dentro de la construcción de indicadores es que contemos con la información necesaria para, uno, construirlos y dos, darle seguimiento. Entonces, una importante área de oportunidad es en sí misma la generación de información para que podamos tener de manera oportuna todos nuestros datos que requerimos para este seguimiento. Siguiente, y este también es uno de los grandes problemas del monitoreo y que lleva a que lo subvaloremos. O sea, el monitoreo en la práctica es una actividad a la cual no se le da tanta prioridad cuando es una herramienta que podría darnos información muy vasta sobre lo que estamos haciendo con el programa, y es la definición de la línea base y las metas. Comúnmente nos hemos encontrado con que los indicadores con los que estamos dando seguimiento a nuestra intervención pública carecen de una línea base y carecen de un horizonte de metas que nos diga a dónde queremos llegar y en qué tiempo queremos llegar. Y finalmente, indicadores sin historicidad. Y esto también responde a que los programas están en constante movimiento, y esto se origina, como les decía, desde las deficiencias del diseño, debido a que no empleamos un adecuado camino para el diseño de la intervención pública. No consolidamos nuestros instrumentos de monitoreo para poder dar seguimiento a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las características de la evaluación? Bueno, ustedes saben que Coneval ha desarrollado diferentes metodologías para llevar a cabo la evaluación de los programas sociales. De hecho, sus instrumentos son de los más consolidados que existen, y en ese sentido, pues tenemos diferentes herramientas que van desde la evaluación. Bueno, antes de la evaluación de diseño, tenemos el diagnóstico. O sea, como veían en el esquemita del horizonte de monitoreo, no partimos de la evaluación de diseño, sino que más bien partimos del diagnóstico. Y el diagnóstico es precisamente esta herramienta, este análisis que nosotros llevamos a cabo para la identificación de un problema público, el dimensionamiento de su tamaño, es decir, cuánta población está siendo afectada, y su justificación. O sea, ¿por qué debemos de atender este problema? Ya una vez que tenemos diseñada la intervención pública, en el horizonte de monitoreo y evaluación, la evaluación de diseño se realiza posterior al primer año en que se implementó esta intervención pública. Y la evaluación de diseño, básicamente, el objetivo es verificar que esta intervención fue construida de manera adecuada, que sí está respondiendo a un problema público y que, visto desde la metodología de marco lógico, atendió las diferentes etapas para la adecuada construcción de un problema público. De un programa público, perdón. Y finalmente, una vez que ya está puesta en marcha esta intervención pública, tenemos un abanico muy amplio de diferentes evaluaciones, que puede ir desde la evaluación de procesos, que básicamente es una evaluación que valora la eficacia y eficiencia de los procesos operativos de la intervención pública. También está la evaluación de consistencia y resultados, que se centra en el diseño y el desempeño global de la intervención. Y tenemos también la evaluación de impacto, que es un poco redundante, pero bueno, esta evaluación de impacto nos ayuda a identificar cuál es el impacto positivo o incluso negativo de la intervención pública que está generando la alternativa de solución que está siendo implementada. Hay otro tipo de evaluaciones,
como pueden ser las evaluaciones específicas, las evaluaciones complementarias o las evaluaciones estratégicas. Pero estas evaluaciones en realidad atienden a aspectos muy específicos que nos interesa conocer sobre el programa presupuestario, mientras que las evaluaciones de diseño, de procesos, de resultados, resultan ser evaluaciones mucho más rutinarias dentro de que pues realmente no son tan inmediatas como lo es el monitoreo, pero una evaluación de diseño, procesos, de resultados se pueden implementar entre el primer año, entre el tercer año, perdón, de implementación de la intervención pública. El resto de las evaluaciones se implementan a saber o a necesidad de conocer algo muy particular de la intervención pública. Y de hecho, el Coneval ha realizado diferentes evaluaciones en esta vertiente, no únicamente orientadas a programas presupuestarios o a programas de desarrollo social, sino que estas evaluaciones también se han orientado a la evaluación de políticas públicas, como fue la estrategia de, hambre cero, no. Bueno, no recuerdo en este momento el nombre, pero bueno, han llevado a cabo evaluaciones que no solamente se enfocan a las intervenciones públicas a nivel de programa presupuestario, sino que han ido más allá y se han enfocado también en evaluar políticas públicas o estrategias. Y bueno, ¿qué áreas de oportunidad existe en la evaluación? Tenemos actualmente instrumentos muy consolidados de evaluación, pero tenemos un abanico de capital humano diverso. Y aquí me gustaría hacer énfasis en la práctica de la evaluación a nivel subnacional. A nivel federal, la evaluación, digamos que ya es un proceso un poco más consolidado. Sin embargo, a nivel subnacional, el abanico de recursos humanos con el que contamos es muy diverso y necesitamos de cierta especialización, no solamente temática, porque las evaluaciones también se realizan de manera temática, sino también en cuanto a las capacidades. Tenemos que trabajar en las capacidades de nuestros evaluadores para poder fortalecer este proceso. Otra área de oportunidad es la construcción o elaboración de instrumentos ad hoc para evaluar aspectos particulares de los programas. Ahorita ya no me detengo tanto en este punto. Y además, como les decía, el ejercicio de evaluación usualmente está enfocado a programas presupuestarios. Es momento de que abramos el abanico y no solamente evaluamos los programas, sino que nos pongamos a evaluar nuestras estrategias, nuestras políticas o nuestros planes de desarrollo. Otra cosa, la disponibilidad de insumos para llevar a cabo las evaluaciones. Normalmente, las evaluaciones requieren de muchísima información que proviene de la gestión del programa, sus registros administrativos, su matriz de indicadores para resultados, las fichas técnicas de estas, casos prácticos de beneficiarios de la intervención. Y si esta información no cuenta con la calidad adecuada o necesaria, entonces difícilmente podemos llevar a cabo el proceso de evaluación. Además, es momento de que también planteemos el fortalecimiento de la cultura de la evaluación. Al igual que el monitoreo, dejar de ver estas dos herramientas como aspectos normativos y que cumplimos con ellos porque la ley nos mandata hacerlo, y ejercerlos más como una práctica que nos permite generar conocimiento e información para la mejora de nuestras intervenciones. Y algo muy, muy importante, la definición, implementación y mecanismos de seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora. Las evaluaciones, los resultados de las evaluaciones están sujetas a la revisión de las personas que están gestionando la intervención pública. En este sentido, los aspectos susceptibles de mejora se seleccionan a partir de lo que se puede hacer en el corto plazo dentro del programa para su mejora. Y se dejan otros aspectos que tal vez llevarían un poco más de tiempo o un poco más de esfuerzo implementarlos para la mejora de la intervención. Entonces necesitamos fortalecer estos mecanismos
para la selección de los aspectos susceptibles de mejora y para su implementación, para que efectivamente las evaluaciones cumplan con su objetivo y no se limiten solamente a realizar un proceso y que probablemente nos fijemos más en la calificación que está obteniendo el programa y almacenemos la evaluación. Me voy a ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. Ahora, ¿cómo sumamos el enfoque de la Agenda 2030? El enfoque de la Agenda 2030 se suma a partir de sus tres grandes principios, que es la integralidad, la universalidad y no dejar a nadie atrás. Ojo, ¿cómo sumamos este enfoque? No es que nos vayamos directamente a construir indicadores o evaluaciones con el enfoque de la Agenda 2030. Por el contrario, primero establecemos o sumamos el enfoque de la Agenda 2030 en los instrumentos de política pública y después fortalecemos estos instrumentos de monitoreo y evaluación de acuerdo a cómo estamos adecuando nuestras intervenciones públicas. Y estos instrumentos de política pública lo podemos ver desde dos vistas con el enfoque de la Agenda 2030. Uno, en cómo adoptan su diseño y operación de acuerdo a los principios de la Agenda 2030 y del desarrollo sostenible, y el otro en cómo están orientados a contribuir al logro de las metas de los ODS. ¿Y cómo podemos adoptar el enfoque de la Agenda 2030 en el monitoreo? Y esto es muy importante. Ya lo sabemos, pero difícilmente lo ponemos en práctica. Número uno, orientar la medición de los indicadores hacia resultados. Dejar nuestra prioridad sobre los indicadores de gestión un poquitito atrás y darle mayor importancia a los indicadores de resultados, en cómo estamos midiendo los resultados del programa a nivel de propósito y cómo estamos midiendo la contribución a la política pública o objetivos estratégicos superiores a nivel de fin. Otra cosa, la delimitación temática y geográfica, que de hecho fueron criterios con los que se elaboraron los indicadores con los que actualmente se está dando seguimiento a los ODS, y medición de brechas. La medición de brechas en la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Cuando damos seguimiento a una intervención pública, nos fijamos en la población que estamos atendiendo, pero en lo general, y no bajamos hacia ver si existen brechas de desarrollo al interior de esta población, que pueden tratarse de brechas por género, brechas por algún tipo de discapacidad, brechas por origen étnico o brechas incluso por el tipo de localidad donde habita la población. Y es muy importante que se haga uso de la información. La Agenda 20, uno de los objetivos de la Agenda 2030, de hecho, uno de sus ODS, está enfocado a el uso de la información, la transparencia y rendición de cuentas. Entonces, los indicadores, además de generar información del desempeño y de la gestión de la intervención pública, además son instrumentos que podemos emplear en la transparencia y rendición de cuentas. Y en este sentido, en este contexto, ¿cuáles son los grandes retos? Uno, la disponibilidad de información desagregada. Precisamente para poder construir estos indicadores desagregados que nos permitan la medición de las brechas al interior de la población objetivo del programa, necesitamos información desagregada. Y esto nos lleva al siguiente punto, al análisis estadístico de la información. Esperamos que desde el Banco de Información del INEGI o que desde la medición de pobreza del Coneval ya contemos con todas las variables para poder construir un indicador. Pero esto no sucede. Requerimos hacer uso de herramientas estadísticas para construir nuestras variables o hacer una mayor explotación de la información y poder contar con los datos que requerimos como los necesitamos. Tercero, hacer difusión de la información, y a esto me refiero no solamente en un término de publicidad, sino también de uso de la información. Y algo muy importante que no se pone en práctica, el seguimiento ex post. El monitoreo no es solamente una herramienta que se emplea durante la vida de la intervención
o durante el paso de los beneficiarios en la intervención. Algo ideal que sería maravilloso hacer sería darle seguimiento a las personas que se gradúan de nuestra intervención para saber si los resultados que se alcanzaron con esta intervención pública han sido sostenibles a lo largo del tiempo. Y finalmente, no solo reportar, o sea, no solamente elaborar estos informes trimestrales, sino hacer uso de la información en la toma de decisiones. Y ahora, ¿cómo adoptar el enfoque de la Agenda 2030 en la evaluación? Bueno, la OCDE, a través de, del Comité de Ayuda al Desarrollo, definió hace tiempo 5 criterios a partir de los cuales se debe de llevar a cabo la evaluación. Pero además, nosotros, desde el enfoque de la Agenda 2030, sumamos el enfoque de derechos humanos y el criterio de integrabilidad del desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo sumamos estos criterios dentro de los instrumentos de evaluación? Pues bueno, sabemos que la evaluación se realiza a partir, son instrumentos con una batería de preguntas que nos permite valorar ciertas características de la intervención pública. Entonces, lo que hacemos al adaptar el enfoque de la Agenda 2030 con estos 5 grandes criterios que son la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y el impacto, más el enfoque de derechos humanos y la integralidad del desarrollo sostenible, es construir preguntas, incorporar preguntas en nuestros instrumentos de evaluación que nos permitan conocer las características de nuestra intervención desde estos puntos de vista. Por ejemplo, un ejemplo de estas preguntas es: ¿el planteamiento de los problemas y la intervención se construyen con un enfoque centrado en las personas, sus capacidades y necesidades, especialmente las de los grupos prioritarios? Otra, por ejemplo, en sostenibilidad, ¿se contempla la integralidad de las 3 dimensiones del desarrollo social, ambiental y económico como condición de sostenibilidad de la intervención? Como pueden ver, normalmente este tipo de preguntas no están en los instrumentos de evaluación. De hecho, más adelantito Cintia les va a comentar sobre las experiencias que hemos tenido adaptando estos instrumentos de evaluación con el enfoque de la Agenda 2030. ¿Y cuáles son los retos? La adaptabilidad precisamente de estos instrumentos y, por supuesto, la formación de recursos humanos, porque no es como tal el término de referencia que ya todos conocemos. Evaluar para mejorar, y en este sentido, pues fortalecer lo que ya les comentaba sobre los aspectos susceptibles de mejora, hacer difusión y uso de los resultados para la toma de decisiones y vincular las evaluaciones con otras etapas del ciclo de vida de las políticas públicas. Trátese de planeación o trátese de presupuesto. ¿Y cuáles son los desafíos actuales? Y yo con esto ya voy cerrando. Bueno, es un tema complicado. Ustedes saben, desde febrero en México nos estamos enfrentando a la pandemia de la COVID-19 y hace algunos días PNUD publicó un informe sobre una estimación que se realizó de cuánto puede caer el índice de desarrollo humano como resultado o a consecuencia de todas las medidas que se han implementado para hacer frente a la COVID-19. Entonces, el mundo ha visto muchas crisis en los últimos 30 años, incluida la crisis financiera de 2017, pero cada año se ha conseguido avanzar. Y de hecho, ahí tenemos una grafiquita con la que podemos ver cómo el IDH ha ido avanzando a pesar de esta crisis. Sin embargo, la COVID-19 ha tenido un impacto triple en salud, educación e ingresos, lo cual puede alterar esta tendencia y implica retrocesos tanto en países ricos como en países pobres de todas las regiones. Se estima una caída del 4% de la renta per cápita mundial y además una ampliación de las desigualdades. ¿Y qué pasa en México? Aquí está. Pues nos encontramos ante una nueva realidad que demanda nuevas acciones. El PNUD ya ha declarado que la caída en el IDH a nivel mundial puede equivaler a borrar los últimos 6 años de avance en materia de desarrollo humano. La Organización Mundial del Comercio ya ha estimado que el PIB de México podría llegar a caer 6.6
puntos porcentuales. Y el Coneval ya realizó una estimación de cuánto podría acrecentarse la población en situación de pobreza. Se estima que la pobreza podría incrementarse entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, lo que como máximo implicaría un aumento de 9.8 millones de personas en situación de pobreza. Y en materia de pobreza extrema, se estima un aumento que va entre el 4.9 y el 8.5%, lo que implica una existencia de 6.1 o 10.7 millones de personas en condición de pobreza extrema. Entonces, este panorama, ¿qué significa? La existencia de nuevas necesidades sociales, económicas y ambientales o su agudización, porque no es que los problemas de antes hayan dejado de existir. Segundo, tenemos un escenario de incertidumbre. Nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando a la disminución de los ingresos fiscales y probablemente a una reducción de los recursos presupuestarios. Y es momento entonces que nos planteemos qué intervenciones nos pueden ayudar para atender estas nuevas necesidades. Y en este sentido, podemos hacer uso del monitoreo y de la evaluación. Ahí está. ¿Para qué? Para generar información oportuna y veraz para la toma de decisiones en materia de política pública. Y podemos plantear dos escenarios. Uno, ¿cómo podemos conocer el escenario en el que estábamos antes de esta crisis sanitaria? Y dos, ¿cómo podemos definir el escenario al que queremos llegar después de esta crisis sanitaria? Entonces, podemos hacer uso tanto del monitoreo y de la evaluación en ambos escenarios. Monitoreo. ¿Cómo podemos conocer este escenario previo? A través de la construcción de indicadores que nos permitan medir las brechas y, muy importante, definir la línea base de cuál es la situación que se gestó a raíz de esta crisis sanitaria. Y cómo podemos llegar a definir este escenario futuro con un horizonte de metas de corto, mediano y largo plazo, más una revisión periódica en el avance de estas metas y realizando un seguimiento ex post. Y en evaluación, escenario previo, cómo estábamos, hay que rescatar las intervenciones públicas que nos estaban dando resultados. ¿Y esto cómo lo podemos conocer? Consultando las evaluaciones realizadas. ¿Qué intervenciones han dado resultados o han tenido un mayor impacto en los últimos años? Y ¿qué dicen las evaluaciones de política pública? Por eso hay el énfasis en que no solamente evaluemos programas presupuestarios, sino también evaluemos políticas. ¿Y cómo podemos definir el escenario al que queremos llegar? Construyendo un nuevo horizonte de evaluación con la construcción de instrumentos ad hoc para evaluar estos aspectos coyunturales, generar información para la toma de decisiones necesarias ya en este muy corto plazo y vinculando con la planeación y el proceso presupuestario, porque como les decía, vamos a estar en un contexto de seguramente reducción de recursos, lo cual nos llevará a eficientar el uso de ellos. Y pues bueno, ahora sí, ya no me tomo más tiempo y cedo la palabra a Cintia. Gracias, Ale. Qué importante justamente lo que está señalando al final. Cuestiones de todo el proceso de construcción de política pública, tenemos que tomar en cuenta las coyunturas. Y en este momento, pues nos encontramos justamente ante una emergencia muy particular que va a tener impactos en todos los aspectos, salud, social, y económico principalmente. El día de ayer, el PNUD presentó el informe Desafíos del desarrollo ante la COVID-19 en la parte socioeconómica, que les invitamos a consultar, que se encuentra en la página principal del PNUD, y con base en ello se hace una reflexión de cómo tenemos que movernos hacia una adaptación, ¿no? Una adaptación en todo el proceso de diseño de programas, de construcción de políticas públicas y de focalización de esfuerzos, ¿no? En ese sentido, pues bueno, contarles un poquito qué es lo que estamos haciendo en el PNUD, en particular con el proyecto de implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional, y que prácticamente está muy vinculado en estas acciones de focalización que permitirían que todos los esfuerzos se sumen para lograr una aceleración en el desarrollo tanto social como económico, particularmente. Este proyecto, bueno, es un proyecto paraguas en donde trabajamos con diferentes estados, como ya les mencionaba Wismar,
Actualmente estamos trabajando con Yucatán, Tlaxcala, el Estado de México, además de algunas próximas colaboraciones igual con Puebla, Nayarit, Guanajuato, que estamos buscando justamente en materia de estos 5 grandes temas que son los que promueve el proyecto. La parte de sensibilización y capacitación sobre la Agenda 2030, generar estrategias de planeación para el desarrollo con este enfoque de inclusión de la Agenda 2030, acompañar en el diseño de programas para que justamente se focalicen en actividades muy concretas que permitan el desarrollo social y económico de las personas. Tenemos una estrategia de aceleración que prácticamente es identificar cuáles serían estas intervenciones que contribuirían a que el desarrollo sea más rápido cuando ustedes al momento de monitorear y evaluar, analizar cómo están funcionando sus programas, pudieran entonces apretar un poco la tuerca para orientar el programa en cumplir con los objetivos para los que fue diseñado y tener además algunas contribuciones adicionales, ¿no? Y precisamente está toda la parte de monitoreo y evaluación, que son ejercicios en donde estamos acompañando directamente a los estados, que Alejandra pues ya les empezó a contar un poco en la parte conceptual, en la parte metodológica, pero que, bueno, sí vale la pena que se los repita en el sentido de qué son concretamente lo que estamos realizando con, con estas entidades. La siguiente, por favor, Ale. Les voy a contar claramente, o sea, concretamente con 3 estados con los que estamos trabajando, si bien son otros más los que están participando con nosotros. Con el Estado de México acompañamos, estamos terminando el acompañamiento de evaluación de diseño de 9 programas sociales con el enfoque de la Agenda 2030 y justo acompañamos en la evaluación de su programa insignia, la evaluación de diseño de la estrategia Salario Rosa. Como algunos de ustedes sabrán, en el Estado de México es uno de los programas insignia y más importantes para el gobernador Alfredo del Mazo. En ese sentido, se otorgaron recomendaciones muy puntuales para fortalecer el diseño de este programa. Con el Estado de Tlaxcala estamos trabajando en una estrategia de graduabilidad del programa Supérate, que prácticamente es generar un mecanismo de monitoreo que tenga este enfoque de inclusión que nos permita desagregar datos para que eventualmente podamos dar a todos los beneficiarios que son parte de este programa Supérate, que es un programa muy similar a lo que antes era Prospera, y cuyo enfoque es justamente la erradicación de la pobreza, cómo estos beneficiarios se pueden graduar del programa sin recaer a la pobreza. Estamos haciendo análisis de sectores productivos, estamos capacitando a funcionarios y vamos a tener próximamente un seminario de pobreza extrema que les haremos cordialmente la invitación. Y con Yucatán, que es un aliado que hemos acompañado ya desde el año pasado en la parte de la planeación de su, a través de la incorporación del enfoque de la Agenda 2030 en su plan estatal de planeación. Ahorita estamos acompañándoles en el fortalecimiento del programa institucional de evaluación. Estamos viendo un proceso de metaevaluación de programas sociales con el enfoque de la Agenda 2030, que prácticamente es una metodología para evaluar las evaluaciones que ya se están generando, y estamos trabajando en un proceso de armonización de la normativa para que incorporen el enfoque de la Agenda 2030. Son varios procesos que estamos realizando a nivel estatal, pero uno que en particular me gustaría, perdón, la siguiente, Ale, estoy cambiando yo. Creo que no. Uno en particular que me gustaría señalar, y que también Ale, cuando estaba exponiendo las características principales de lo que se requiere en los retos de la evaluación y el monitoreo, es justamente la formación para contar con recursos humanos que sean capaces, o que tengan todas las capacidades para poder evaluar y hacer un monitoreo adecuado. Y en ese sentido, nosotros tenemos, ya algunos de ustedes seguramente también lo conocen, tenemos un curso que es sobre planeación y gestión para el desarrollo sostenible en México con el enfoque de la Agenda 2030. Es un curso diseñado principalmente para funcionarios públicos en materia de planeación estratégica y gestión basada en resultados, pero que también, muchas personas que se dedican únicamente o que se dedican particularmente
al diseño o implementación de programas, también les podría ser muy útil. Y algo que resalta en esta capacitación principalmente es que acompañamos en todo este proceso de formación a través de ejercicios que les permite incluso ya conocer cómo podrían diseñar indicadores con el enfoque de la Agenda 2030. Todas estas matrices, cómo definir propósito y demás. Entonces, pues invitarles a que si fuera de su interés se sumen a este curso que sin duda ya ha sido bastante exitoso y que los mismos funcionarios nos han dicho que sí les ha servido en su gestión. La siguiente, por favor. Ale. Y por último, invitarles, este martes 2 de junio vamos a tener nuestra jornada en la Semana de la Evaluación. En esta jornada en particular vamos a tener por la mañana 2 sesiones, una sobre la adaptación de la evaluación para localizar la Agenda 2030, en donde varios de nuestros aliados estratégicos en los estados van a hacer sus testimonios de cómo han sido estos procesos de planeación y evaluación con el enfoque de la Agenda 2030. Vamos a tener una conferencia igual de nuevo sobre el horizonte de monitoreo y evaluación para definir los objetivos de la evaluación con el enfoque de la Agenda 2030. Esto va a ser aproximadamente a las 11:30 de la mañana. Y por la tarde vamos a tener un taller sobre este tema en particular de monitoreo y evaluación con el enfoque de la Agenda 2030. Entonces, que se sumen, vamos a tener una transmisión en vivo a través del Facebook Live del PNUD y me parece que con eso estaría yo concluyendo, no sin antes de nuevo agradecer que nos acompañaran en esta conferencia. Nos ponemos muy a la orden, ahí tienen nuestros correos proyectados en pantalla para que podamos resolver dudas. Les podemos compartir la presentación que ya vi que justamente estaban ahí preguntando, lo haremos a través de la red. Y pues nada, agradecer de nuevo a la red de instancias estatales de evaluación y monitoreo para que, por esta invitación y pues ponernos a la orden nuevamente para cualquier comentario, sugerencia y acompañamiento que ustedes requieran. Muchísimas gracias. Sin duda, el conocimiento que nos comparten nuestras conferencistas ha sido de alto valor para los integrantes de la red. En este momento abriremos la sesión de preguntas y respuestas. Para eso estaremos dando lectura a los comentarios que vienen desde la transmisión en vivo en Facebook y también podemos dar el uso de la palabra a los participantes que están desde la sala de Zoom. Para tener un orden, podríamos ir nombrando las personas que tendrán el uso de la palabra si levantan su mano desde la aplicación. Vamos a dar la palabra a Rodolfo Gallardo de Nuevo León. ¿Sí me escuchan? Adelante, Rodolfo. Gracias. Déjame ver. No. Muchas gracias por la presentación. Muy ilustrativa. Me gustó mucho. Espero tener ya pronto la misma aquí en nuestros correos electrónicos, como nos acaban de comentar ahí los consejeros de la red. Yo tengo 3 preguntas o comentarios. La primera, como lo mencionaban ahí en la presentación, para empezar, antes que nada, soy Rodolfo Gallardo y de la unidad de técnica de monitoría y evaluación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León. Por lo mismo, hemos estado muy involucrados en toda esta crisis del COVID-19 y la cual la misma, y como ustedes comentan en su presentación, va a tener un impacto muy fuerte en las finanzas públicas a nivel, al menos a nivel del Estado de Nuevo León. No puedo hablar de los demás colegas, pero vamos a tener un impacto fuerte, tanto por el lado de los egresos, por la transferencia para afrontar toda la crisis de salud, y atender todos los casos de COVID-19, tanto graves como no graves que están presentándose en nuestro estado.
pero también por el lado de los ingresos, o sea, nadie se ha puesto, nadie ha considerado que la reducción de la actividad económica, no solo a nivel nacional, sino también a nivel subnacional, va a tener un efecto dual, un efecto por ambos lados, por el lado de los egresos y por el lado de los ingresos. Estamos estimando caídas en las participaciones a nivel federal muy importantes, pero también en la parte de nuestros ingresos por el lado de los impuestos locales. Estamos hablando de una reducción de aproximadamente 3,000 millones de pesos nada más para este año y todo lo que demás conlleva para los años futuros. Nos piden que avancemos en la Agenda 2030, ¿sí? Y que hagamos un esfuerzo para seguir implementando la Agenda 2030. Pero yo veo un discurso muy difícil de seguir, de que nos piden a los gobiernos nacionales, a los gobiernos subnacionales, perdón, avanzar en la Agenda 2030, pero las intervención o las acciones que está tomando el gobierno federal van en contra, o al menos en mi parecer muy personal, que se tome eso como un tema muy a manera de Rodolfo Gallardo, las intervenciones que se están haciendo van en contra de este impulso a la Agenda 2030. Recientemente se dio el tema de las energías renovables, que impactaron o no van a impactar las inversiones en energía eólica y energía solar, por varios miles de millones de pesos en varios estados, entre ellos Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, lo cual a nuestro parecer tiene un impacto muy negativo en el ODS 7. Asimismo, pues hace algunos meses se desapareció el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se eliminó el Progresa, se eliminaron otros programas que tenían un impacto sobre los grupos vulnerables, mujeres y personas en pobreza, como las estancias infantiles. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante esta situación, ante esta dualidad, donde por un lado tenemos unas finanzas públicas deterioradas a nivel subnacional, la necesidad de seguir avanzando en este proceso de la Agenda 2030, que nos quedan 10 años para lograrlo, y pues las acciones o los consideraciones que se están llevando a cabo en el ámbito del gobierno de México, ¿no? Tomando en cuenta que la Agenda 2030 nace del compromiso del Estado mexicano y luego hacen la solicitud y nos sumamos como gobiernos subnacionales a este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Damos la palabra a nuestras conferencistas. Gracias, gracias Rodolfo. Creo que tienes un punto muy importante que señalas, ¿no? Justamente en estas coyunturas en donde ante una crisis sanitaria nos encontramos con retos muchísimo mayores que de por sí cumplir con una hoja de ruta como es la Agenda 2030 fijaba metas que pues cada estado decidió comprometer y que cada estado decidió asumir. Por estado me refiero a país y también a nivel ya subnacional. De por sí ya eran unos retos importantes, ¿no? Previo a una crisis sanitaria de esta envergadura. Ahora, pues el reto se duplica, más por la parte que tú mencionas, ¿no? En tanto habrá un impacto a nivel de ingresos estatales como en los propios egresos. En ese sentido, creo que es muy importante, por un lado, visualizar que la Agenda 2030 es una hoja de ruta
que depende totalmente de las voluntades, ¿no? Voluntades políticas que deciden sumarse a este ejercicio que es a nivel mundial. Como ya bien mencionaste, México se sumó a este compromiso junto con los 192 países restantes a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y es un compromiso que trasciende administraciones, trasciende partidos políticos, que es un compromiso de México como país. Y en ese sentido, pues invita también a que los estados se sumen con esta visión de compromiso. Ahora, tienes toda la razón que al final la pandemia en particular está representando un reto adicional para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, tenemos que tener presente muchas cosas. Muchas de las acciones para abonar a la Agenda 2030, a las metas, a los indicadores, ya las estamos realizando. Ya muchos estados tienen programas específicos que ayudan en cierto grado, ayudan o contribuyen a cumplir la meta. Y en ese sentido, es nada más orientar el camino para seguir en esa misma ruta que nos permitiría seguir generando estas capacidades y seguir generando esta contribución en particular a la meta. Sabemos y reconocemos, y eso es un reconocimiento a nivel internacional, de que ahorita, ante esta situación en particular, se va a volver mucho más difícil cumplir los objetivos, pero no podemos dejar de fijarnos metas, y esa es parte tanto del monitoreo y la evaluación. Cada programa se fija ciertas metas que se tienen que cumplir, y a partir de eso podríamos estar teniendo pues seguimiento puntual. Ahora, sobre las medidas, pues obviamente cada administración va a tener sus prioridades. Y en ese mismo sentido, el gobierno de México como tal, en su conjunto, se comprometió a aquellas metas que considera que son prioritarias para el cumplimiento en el país. Por lo mismo, pues la orientación de sus políticas tendrían que ir alineadas a cumplirlo de cierta manera, ¿no? Entonces, lo mismo sucede a nivel estatal. Creo que al final... por un lado, tenemos esta ya oportunidad de alinear las acciones que actualmente se están realizando para alinearlas al cumplimiento de la Agenda 2030 sin realmente necesitar una modificación sustantiva. Y por otro lado, es reorientar las cosas que ya se pretendían hacer únicamente para incorporar este enfoque de inclusión y este enfoque de derechos humanos. Entonces, por ahí puede ir el camino para que se pudiera seguir cumpliendo con estos objetivos. Ale, no sé si quieres abonar. Sí, bueno, creo que también este es un momento en el que tenemos que hacer una revisión de lo que veníamos haciendo y de cuál es la situación que está resultando después de la crisis sanitaria. En este sentido, será necesario hacer un nuevo diagnóstico de cuáles son las condiciones que ahora imperan en el Estado. Por eso les comentaba, pudiera ser que tengamos nuevas problemáticas sociales, y no solamente sociales, también económicas, medioambientales, o bien que las problemáticas que ya existían ahora estén agudizadas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un nuevo diagnóstico de cuáles son las condiciones imperantes después de esta crisis sanitaria para saber cuáles van a ser nuestros nuevos objetivos. Y en función de eso, definir cuáles son las acciones que nosotros vamos a tener que llevar a cabo. Puede ocurrir que alguna de nuestras intervenciones públicas que están dando resultados, que han generado impactos positivos, puedan continuar en su implementación y procurar ampliar el espectro de la población que puede ser atendida a través de estas intervenciones, y habrá otras intervenciones que tal vez ya no son necesarias de acuerdo a este nuevo contexto. Ahora, en términos fiscales, precisamente este diagnóstico, esta definición de nuevas prioridades nos va a llevar a hacer un ejercicio forzoso de revisión presupuestaria, tanto a nivel federal, me imagino que también a nivel subnacional. Ya está próximo a comenzar la elaboración del proyecto de presupuesto para 2021. Entonces, tenemos que armar un escenario, tenemos que saber cuáles son las situaciones a las que nos estamos enfrentando
para priorizar el uso de recursos. Necesitamos ahora más que nunca hacer un uso eficiente de los recursos presupuestarios, porque como bien comentaba Rodolfo, nos encontramos ante un escenario en el que no solamente están cayendo o que se espera que caigan las participaciones federales, sino también los ingresos propios. Entonces, en términos de política fiscal, tendremos que hacer un nuevo planteamiento, ¿no? Y también en términos presupuestarios, hacer una priorización de las intervenciones públicas que deben de quedarse o que deben de diseñarse e implementarse para atender este nuevo escenario. Muchas gracias. Para optimizar los tiempos de esta sesión de preguntas y respuestas, vamos a hacer un compendio de las preguntas que están en el chat. Están relacionadas al curso directamente desde Guerrero y Jalisco. Preguntan cómo se puede acceder a él y si tiene algún costo. Sí, el curso sí tiene una cuota de recuperación. Les invitamos a, si quieren, inscribirnos vía correo electrónico para que les compartamos más información, y tanto en la página del PNUD como en la página que es Agenda 2030 PNUD, curso, no, es agenda2030PNUD.org. .mx. Ahí van a poder encontrar más información. O sea, si quieren, va a ser más fácil que se las comparta por correo electrónico. Si pueden escribirme, agradecería mucho. Excelente. Por último, vamos a dar la palabra. Bueno, no nos aparece el nombre de usuario. Vamos a abrir su micrófono. ¿Seré yo? Sí, adelante. Bueno, en principio, pues felicitarlos por esos 4 años de producción de conocimiento, y sobre todo socializarlo. Y mi reconocimiento total para la gente del PNUD. Es evidente que nos encontramos en un momento coyuntural donde se esperaba tener información del INEGI. Perdón, no estamos escuchando bien la pregunta. No sé si la podrías repetir porque hay algunos micrófonos abiertos. O sea, estamos en un momento coyuntural donde íbamos a tener la disponibilidad de información por parte del INEGI del censo, y que de alguna manera nos iba a permitir valorar cómo habían avanzado los estados. Pero sin embargo, la información que puede resultar del censo, por el momento en que se levantó, es evidente que no va a corresponder a una realidad en pleno proceso de la pandemia. Y esto, evidentemente, que tendría que surtir un efecto en el replanteamiento de algunas metas y objetivos, no solamente por los estados subnacionales, sino también a nivel nacional. Y entonces tendríamos que hacer un corte quizás y establecer nuevas líneas base para poder dar cumplimiento a los objetivos en la medida de lo posible y en las condiciones actuales de cada un estado subnacional y del mismo país. ¿Ustedes tienen considerado este proceso ya dentro del PNUD o simplemente van a darle continuidad sin hacer ese corte y hacer ese análisis que, desde mi punto de vista muy particular, se requiere para poder reajustar metas, objetivos y sobre todo el rediseño de algunos indicadores, porque aún deberíamos de considerar que dentro del seguimiento de la Agenda 2030 todavía no se había definido un catálogo definitivo de indicadores a nivel nacional ni para las entidades. Muchísimas gracias. Dígame. Adelante, Jesús. Gracias, buenos días a todas, a todos. Efectivamente, primero de señalar que qué fortuna y qué agradable inicio de festejo de los 4 años de la red con tan excelente conferencia. La verdad, muchas gracias. Me gustó mucho porque
fue muy concreta y muy aplicable a la práctica de lo que hacemos. Y también felicidades al equipo coordinador por esta acción. Francamente, me pareció muy útil. Y sí quisiera aprovechar la oportunidad para hacer varias preguntas. Debo reconocer que en lo que he estado escuchando estas 2 semanas de conferencias en distintos ámbitos, la evaluación y el COVID, es la primera vez que escucho explícitamente una opinión en términos de que va a tener que haber nuevas políticas, nuevas necesidades, que las nuevas necesidades nos van a llevar a plantear nuevas políticas, nuevos programas. Eso es algo importante, que era de alguna manera suponerse, pero no. Ya viéndolo así en ese contexto, se vuelve pues un reto para los gobiernos locales. En ese sentido también, se me hace interesante preguntar, en este nuevo contexto de nuevas políticas, de nuevos programas, el actual gobierno mexicano está impulsando fuertemente sus programas sociales y la pregunta sería, ¿estos serían programas que contribuirían a reducir la problemática de esas nuevas necesidades? ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, siguiendo también la línea de mi compañero que me antecedió, en el sentido de los indicadores, comentar lo siguiente. En la práctica, los que estamos dentro del proceso de diseño de las políticas y el presupuesto, nos topamos con la dificultad de a veces utilizar un indicador de resultado muy importante macro, por ejemplo, el IDH, en virtud de que no podemos a veces medir las metas anuales. Y en ese contexto, si hay algún avance, algunos indicadores que tengan más definidos que pudieran ser utilizables a nivel de programas presupuestarios, y finalmente preguntar si hay nuevas necesidades, ¿habrá nuevos indicadores del PNUD? ¿Habrá nuevos indicadores de la Agenda 2030? Gracias y saludos. Con la intervención de nuestras conferencistas cerraremos la sesión de preguntas y respuestas. Listo, disculpen. Haciendo un sumario de las preguntas, reflexionando sobre los indicadores de la Agenda 2030. ¿Qué es lo que ocurre en México? Bueno, sí se adoptaron metas. México adoptó las 169 metas de los 17 ODS, las 169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recordemos que cada estado que asumió el compromiso de la Agenda 2030, al mismo tiempo asumió el compromiso de generar la información para poder dar seguimiento a los indicadores que forman parte de la agenda. De hecho, hay comisiones especiales que se han encargado de definir cuáles son los indicadores que se usan y darles este seguimiento. Entonces, pues sí hay un compromiso establecido en términos de metas. Y lo siguiente es que efectivamente, seguramente a nivel nacional, a nivel subnacional, se tendrá que hacer una revisión de la línea base de los indicadores, puesto que probablemente como les decía, estos problemas están acrecentándose o de nuevas problemáticas. Y sobre las acciones que se están implementando hoy en día, creo, a título personal, que un aspecto muy importante es que las intervenciones actualmente implementadas también estén sujetas a un proceso de monitoreo y evaluación. Y eso nos permitirá verificar si están generando los resultados que no solamente para los cuales fueron creadas estas intervenciones, sino también para determinar si es que están contribuyendo al cierre de las brechas sociales. Y sobre si hay nuevos indicadores, creo que se continuará trabajando con la nueva medición del IDH, se estará trabajando en las estimaciones del IDH sobre este IDH post pandemia para ver cuál es el escenario que se está gestando. Y pues creo que a grandes rasgos es lo que podría comentar. Sí, a mí solo me gustaría agregar para la pregunta puntual de Jesús, no, me parece que fue más bien de
de la otra, pues no tengo tu nombre aquí. Antonio. De Antonio, perdóname. Sí, a nivel México, sí se establecieron que México va a cumplir, de las 231 indicadores establecidos en la Agenda 2030, México va a cumplir con 169, más otros indicadores que no son propiamente de la Agenda 2030, pero que son particularmente prioritarios para México. Y esos son los que en el 2030 México estaría reportando. Para ello, si quieren consultar, está la Estrategia Nacional de Implementación de la Agenda 2030, así la ponen, Estrategia Nacional de Implementación, y ahí viene un poco más definido cómo es que el gobierno de México quisiera contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030, pero como tal, sí hay un Consejo Técnico Operativo de Implementación de la Agenda 2030 en donde está, por ejemplo, el INEGI, está Presidencia, están las diferentes secretarías, estamos organismos internacionales y cuyo propósito es particularmente dar seguimiento a estos indicadores. Y estos indicadores son a partir de datos que son pues los oficiales como tal, y los oficiales son aquellos censos que genera el INEGI, que genera Coneval, que genera CONAPO, y las diferentes encuestas que se hacen a través del INEGI, son estos datos que suman a reportar el cumplimiento de los indicadores de la Agenda 2030. Entonces, eso en particular. Sobre los programas en específico, pues sí mencionar de nuevo que, como dice Ale, es importante más bien darles un seguimiento puntual de tal manera que el esfuerzo sí esté focalizado a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y en ese sentido, pues desde el PNUD, como tal, nosotros lo que promovemos es que se ponga el foco en aquellas poblaciones que normalmente son puestas a un lado, ¿no? Se dejan atrás, y que es justo el lema de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Y en ese sentido es contar con datos desagregados por estas poblaciones, por población en materia de género, grupo etario, situación, condición, por ejemplo, de discapacidad, o si son población indígena. Tener datos desagregados nos va a permitir dar un seguimiento puntual de cómo se está beneficiando a través de los programas sociales o los programas que tenga el gobierno federal, el gobierno local, cómo se está abonando al cumplimiento en particular de los grupos que normalmente han sido vulnerados. Y bueno, eso es prácticamente lo que se estaría buscando, ¿no? Entonces, pues no nos queda más que de nuevo reiterar la importancia del monitoreo y la evaluación, la importancia de contar con datos desagregados y cómo tener metas fijas nos va a ayudar a definir indicadores que nos permitirán dar un seguimiento puntual de las políticas en los resultados de estas, ¿no? Y de esta manera poder seguir contribuyendo a los diferentes niveles, al plan estatal de desarrollo, plan municipal de desarrollo, plan estatal, plan nacional, y en este caso un paraguas muy grandote que es la Agenda 2030, y de nuevo, como tal, no sabemos, al momento no tenemos conocimiento de que vaya a haber algún cambio en los indicadores definidos en esta agenda, probablemente no sea así, pero lo que les puedo compartir es que a partir del último estudio del IDH, en donde se midió la desigualdad a partir de la presencia ahora de la pandemia de la COVID-19 en el mundo, México, lo que vamos a hacer en el PNUD México es contribuir este tipo de reflexión. Vamos a generar nuestro propio estudio mexicanizado de cómo el IDH en el tema de desigualdades se verá afectado ahora con la presencia de la COVID, ¿no? Y eso, bueno, apenas lo vamos a iniciar, entonces más o menos estamos calculando que dentro de un mes vamos a tener los resultados, igual para que sirva de guía en justo estos procesos de definición de programas, ¿no? Pues muchísimas gracias nuevamente. Cedemos el uso de la palabra a Juan Pablo Gutiérrez para el cierre y conclusión de esta sesión. Muchas gracias, muy buenos días. Iniciar agradeciendo a las maestras Cintia Martínez y Alejandra Martínez del PNUD la conferencia. Como ya lo señalaron varios de las y los colegas, es claramente una excelente forma de celebrar los 4 años de la red. Ha sido una de las conferencias con mayor participación. Hubo hasta 73 conexiones solamente aquí en Zoom, más lo que haya ocurrido vía Facebook, ¿no?
Me parece que la presentación, la discusión nos hace ver aspectos importantes sobre los procesos a los que nos dedicamos en la red, ¿no? De monitoreo y evaluación. Algunos aspectos para mencionar, bueno, justamente la importancia de que la evaluación, el monitoreo ocurran a lo largo del ciclo de vida de las intervenciones públicas como una forma de ir revisando de forma periódica la capacidad que tienen de lograr avanzar hacia mejores resultados. Me parece que también es un tema relevante es pensar justo el cómo estas particularidades desde las entidades requieren reflejarse también en este proceso que de pronto resulta complejo, ¿no? Cómo alinearse no solamente hacia lo nacional, pero de forma global hacia los ODS, al tiempo que mantener las particularidades de lo que requieren desde las entidades, ¿no? Y creo que esa es una de las discusiones que se han llevado de forma importante dentro de la red. Yo quisiera, para no extenderme, referirme a dos puntos concretos que me parece que son muy relevantes sobre la discusión que hemos tenido, ¿no? Por un lado, la importancia del enfoque que se hace desde los ODS, ¿no? Y que eso, cómo se resalta en la agenda de monitoreo y evaluación que refleje esto, de tener una perspectiva de derechos, ¿no? Que entonces claramente los ODS están planteados a partir de derechos y cómo es necesario incorporar esta visión desde los procesos de monitoreo y evaluación. Y por otro lado, el tema al que Cintia hacía nuevamente referencia en su último comentario sobre la granularidad de los datos con los que se trabajan estos procesos, ¿no? Y que la importancia, ¿no? Que de otra forma no es factible reflejar un tema crucial en la Agenda 2030 sobre cerrar las brechas, ¿no? El no dejar a nadie atrás, si no se cuenta con información que nos permita justamente mirar esta granularidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo necesitamos entonces desarrollar indicadores que reflejen o que permitan ir monitoreando el cierre de brechas entre poblaciones y justamente avanzar entonces con esta perspectiva de derechos hacia el objetivo de la agenda de no dejar a nadie atrás, ¿no? Y finalmente, pues claramente un tema que no podía estar fuera es justamente el cómo la pandemia está incidiendo ya, ¿no? Desde ahora de forma negativa en el progreso de los objetivos, ¿no? Y que esto pues, tendrá que abrir un proceso de reflexión en cómo se refleja, ¿no? Digo, uno podría con bastante simplicidad decir, bueno, si la pandemia implica que nos rezagamos 6 años, pues entonces habría que recorrer la agenda al 2036, ¿no? Pero ciertamente el tema es que es una agenda de desarrollo ya rezagada, ¿no? O sea, iniciamos con los objetivos del milenio que después se movieron al 2030, ¿no? Entonces, probablemente esa no es la respuesta, pero ciertamente hay que reflexionar sobre cómo lograr entonces un progreso importante. Y pues eso, o sea, agradecerles, Cintia, Alejandra, nos parece que fue una excelente reflexión que nos llama a todos a pensar en cómo miramos, cómo incorporamos la Agenda 2030 en nuestros propios ejercicios. Y pues sí, ha sido una excelente forma de celebrar el 4º aniversario de la red. Gracias. Agradecemos la participación de todos aquellos que se dieron cita en este magno evento en el marco del 4º aniversario. El fomento de las capacidades institucionales en los funcionarios públicos es fundamental para seguir avanzando en la agenda de monitoreo y evaluación. En ese sentido, los seguimos invitando a participar en los foros que se desarrollarán en el marco de la Semana de la Evaluación. Como PNUD ya nos hizo su invitación para este día 2 de junio, recordemos las invitaciones que tenemos también para el caso de INEVAP el día 3 de junio, el evento de la red el día 4 de junio,
Al mismo tiempo, también se celebra un evento del estado de Tamaulipas de la Secretaría de Finanzas de nuestro compañero Antonio, y el día viernes la mesa de diálogo con la unidad de evaluación del desempeño. Sigamos fortaleciendo nuestras capacidades institucionales para avanzar en la agenda de monitoreo y evaluación. Muchas gracias por su participación. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ah, qué interesante. Sí, no sé qué pasa con estas madres, ¿por qué?